Cuando el cura preguntó si alguien tenía algo que decir en contra de aquel matrimonio, el novio miró su teléfono, palideció y sin decir una palabra salió corriendo de la Catedral de Sevilla, dejando a Lucía Moreno sola frente al altar, con el velo cubriéndole un rostro que estaba a punto de derrumbarse. 300 invitados contuvieron el aliento. La madre de la novia se desmayó en el banco. El padre apretó los puños tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Lucía tenía 29 años, un vestido de novia que costaba más que 8 meses de su sueldo como maestra de primaria y un corazón que se estaba rompiendo en 1000 pedazos delante de todos los que conocía. Fue en ese momento cuando un hombre se levantó de la última fila, un hombre que Lucía nunca había visto, alto, elegante, con un traje que probablemente valía más que toda la ceremonia. Se acercó al altar con paso seguro y le susurró algo al oído. Lo que dijo cambió para siempre la vida de ambos, y cuando Lucía descubrió quién era realmente aquel hombre, entendió que el destino tenía un sentido del humor muy particular, y que a veces las respuestas llegan cuando menos las esperas. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Lucía Moreno siempre había creído en los cuentos de hadas. Había crecido en Sevilla, en un piso pequeño del barrio de Triana, donde su abuela le contaba cada noche historias de princesas que encontraban a su príncipe azul junto al río Guadalquivir. Su padre trabajaba como camarero en un bar de tapas cerca de la Giralda. Su madre limpiaba casas en los barrios ricos de Los Remedios. No eran ricos, pero eran felices, y Lucía había crecido con la convicción de que el amor verdadero existía, de que solo había que esperar, de que tarde o temprano llegaría también para ella. Había conocido a Rafael Vega 4 años antes, durante la feria de abril. Él era encantador, con esa sonrisa de anuncio y esos ojos oscuros que parecían prometer el mundo. Trabajaba como comercial para una empresa de exportación de aceite de oliva, viajaba mucho, siempre tenía historias interesantes que contar. Lucía se había enamorado casi de inmediato, con esa ingenuidad que tienen las personas que todavía creen en la bondad de los demás. Recordaba perfectamente la primera vez que él la había invitado a bailar sevillanas, cómo le había susurrado al oído que era la mujer más guapa de toda la feria. Los primeros años habían sido bonitos. Rafael la llevaba a cenar fuera, le regalaba flores, le decía que era la mujer de su vida. Claro que había cosas extrañas, llamadas que no contestaba cuando estaba con ella, fines de semana de trabajo que se alargaban sin explicación, mensajes que borraba rápidamente, pero Lucía no quería ver, no quería estropear el sueño que se había construido. Sus amigas le decían que tuviera cuidado, su madre le preguntaba si estaba segura, pero Lucía siempre defendía a Rafael. Estaba convencida de que el amor significaba confiar ciegamente, que las dudas eran enemigas de la felicidad. Cuando Rafael le había pedido matrimonio, un año antes, Lucía había llorado de alegría. Por fin su cuento de hadas se estaba haciendo realidad. Había pasado meses organizando cada detalle, las flores de azahar, el catering con jamón ibérico y salmorejo, la música flamenca, los detalles para los invitados. Su madre la había acompañado a elegir el vestido en una tienda del centro, y juntas habían llorado en el probador cuando Lucía se había mirado en el espejo y había visto a una novia. Su padre había trabajado horas extra durante meses para poder pagar el banquete, rechazando cualquier oferta de ayuda de la familia de Rafael. Aquella mañana, el 15 de junio, Lucía se había despertado a las 5. No podía dormir de la emoción. Había mirado por la ventana el sol que salía sobre Sevilla, tiñendo de dorado las torres de la Plaza de España, y había pensado que aquel iba a ser el día más bonito de su vida. El olor a azahar entraba por la ventana abierta, mezclándose con el aroma del café que su madre había preparado. Era el día perfecto para una boda sevillana. La peluquera había llegado a las 7, el maquillaje a las 8, las damas de honor a las 9 con sus risas nerviosas y los vestidos color coral que Lucía había elegido con tanto cariño. Su madre no había dejado de llorar desde la noche anterior, pero eran lágrimas de alegría, decía. Lágrimas de una madre que ve a su niña cumplir sus sueños. La catedral estaba llena cuando Lucía había entrado del brazo de su padre. 300 personas
se habían puesto de pie para mirarla. Las flores blancas y naranjas decoraban cada banco, el incienso perfumaba el aire, y la luz entraba por las vidrieras creando arcoíris en el suelo de mármol. El órgano tocaba la marcha nupcial, y Lucía había sentido el corazón explotar de felicidad. Rafael la esperaba en el altar, guapo como siempre con su traje oscuro, pero había algo extraño en sus ojos, algo que Lucía, cegada por la alegría, no había querido ver. Una tensión, una inquietud que no tenía nada que ver con la emoción del momento. La ceremonia había empezado. El cura había hablado del amor, del respeto, de la fidelidad. Había leído pasajes de la Biblia que hablaban de unión eterna. Y entonces había llegado el momento que lo cambiaría todo. El teléfono de Rafael había vibrado en su bolsillo. Una vez, 2 veces, 3 veces, él había mirado la pantalla, y su cara había cambiado. Se había puesto blanco como el velo de Lucía. Sin decir una palabra, sin dar una explicación, sin siquiera mirarla a los ojos, Rafael Vega se había dado la vuelta y había empezado a caminar hacia la salida de la catedral. Había cruzado la nave central cada vez más rápido, había empujado la pesada puerta de madera y había desaparecido en la luz cegadora del mediodía sevillano. El silencio que siguió fue el más ensordecedor que Lucía había oído nunca. 300 personas que no se atrevían a respirar. El cura que se había quedado paralizado a mitad de frase. Las damas de honor que se miraban sin saber qué hacer. Y Lucía, sola en el altar, sintiendo cómo su mundo se derrumbaba pedazo a pedazo, mientras el ramo se le resbalaba de las manos temblorosas y caía al suelo de mármol con un ruido sordo que resonó en la catedral silenciosa. El caos estalló pocos segundos después. La madre de Lucía se desmayó. Su padre corrió hacia la puerta gritando el nombre de Rafael. Las damas de honor se precipitaron hacia la novia, que parecía una estatua de sal. Los invitados empezaron a hablar todos a la vez, un murmullo que crecía como una ola, mezclando conmoción, indignación y ese placer morboso que algunos sienten ante las desgracias ajenas. Lucía no podía moverse, no podía pensar. Veía las bocas abrirse y cerrarse a su alrededor, pero no oía los sonidos. Era como si estuviera bajo el agua, en un mundo donde todo se ralentizaba y perdía significado. Sentía las piernas ceder bajo el peso del vestido, pero no podía hacer nada para impedirlo. Fue en ese momento cuando lo vio. Un hombre que se levantaba de la última fila, donde se sientan los que llegan tarde o los que no quieren llamar la atención. Era alto, con el pelo oscuro apenas canoso en las sienes, un rostro de rasgos decididos y ojos de un azul intenso que parecían ver más allá de las apariencias. Llevaba un traje gris oscuro hecho a medida, de esos que se reconocen incluso de lejos, por cómo caen perfectamente sobre el cuerpo. Lucía no lo conocía. Estaba segura de no haberlo visto nunca, ni entre los amigos de Rafael ni entre los conocidos de su familia. Sin embargo, aquel hombre estaba caminando hacia el altar con una seguridad que parecía fuera de lugar en aquel momento de caos total. Los invitados se fueron callando uno tras otro mientras el desconocido cruzaba la catedral. Había algo en su forma de moverse que imponía silencio y atención, una autoridad natural que no necesitaba palabras para manifestarse. Se detuvo junto a Lucía, tan cerca que ella podía oler su colonia, algo caro y discreto. La miró a los ojos durante un largo momento, como si estuviera tomando una decisión importante, y entonces se inclinó hacia su oído y susurró algo que nadie más podía oír. Le dijo que se llamaba Alejandro Mendoza. Le dijo que estaba allí por casualidad, que había entrado en la catedral para admirar la arquitectura y se había encontrado en medio de aquel desastre. Le dijo que lo que iba a proponerle podía parecer una locura, pero que a veces las situaciones desesperadas requerían medidas desesperadas. Le dijo que fingiera que él era el novio. Lucía lo miró como si hubiera perdido la razón. Aquel desconocido le estaba pidiendo que se casara con él, pero Alejandro siguió susurrando. Le explicó que no tenía que casarse de verdad con él. Solo tenía que fingir, durante los próximos 10 minutos, que él era el hombre que debería haber estado en el altar. Tenía que dejarle hacer algo que borrara aquella imagen de ella, abandonada y destrozada, de la memoria de todos los presentes. Había algo en sus ojos azules, algo sincero y decidido que la empujó a asentir casi sin darse cuenta.
Alejandro se volvió hacia el público de invitados atónitos. Con voz fuerte y clara, anunció que había habido un malentendido, que Rafael Vega nunca había sido el verdadero novio, que él, Alejandro Mendoza, era el hombre que Lucía había elegido para casarse, y que el que acababa de salir de la catedral era solo un exnovio celoso que había intentado arruinar la ceremonia. Era una mentira absurda, imposible de creer. Sin embargo, la forma en que la dijo, con aquella seguridad absoluta, hizo dudar incluso a los más escépticos, y cuando se volvió hacia Lucía y le tomó las manos entre las suyas, mirándola como si fuera lo más valioso del mundo, alguien entre los invitados empezó a preguntarse si tal vez no sería todo verdad. El cura, confuso pero aliviado de tener una salida de aquella situación embarazosa, preguntó si los dos querían continuar con la ceremonia. Alejandro miró a Lucía. Le estaba pidiendo permiso en silencio, con aquellos ojos azules que parecían entender exactamente lo que ella estaba sintiendo. Y Lucía, en lo que fue quizás el momento más loco de su vida, dijo que sí. La ceremonia continuó como en un sueño, o tal vez como en una pesadilla de la que Lucía no conseguía despertar. Las palabras del cura le llegaban amortiguadas, como si vinieran de muy lejos. Sentía la mano de Alejandro que apretaba la suya, cálida y firme, un ancla en aquel mar de confusión. Cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, hubo un instante de pánico. El anillo que Lucía tenía para Rafael nunca habría encajado en el dedo de aquel desconocido, pero Alejandro, con una naturalidad que la dejó sin aliento, sacó del bolsillo de la chaqueta una alianza de oro blanco que le puso en el dedo, como si siempre la hubiera llevado consigo, como si este hubiera sido siempre el plan. Cuando el cura los declaró marido y mujer, Alejandro se inclinó hacia Lucía. Por un momento aterrador ella pensó que la iba a besar, pero él se limitó a rozarle la mejilla con los labios, un gesto tierno y respetuoso que hizo suspirar de alivio a más de uno. Salieron de la catedral juntos, de la mano, bajo una lluvia de arroz que los invitados lanzaban más por inercia que por convicción. La madre de Lucía miraba a aquel desconocido con una mezcla de gratitud y sospecha. Su padre apretaba los puños, sin saber si dar las gracias a aquel hombre o preguntarle quién demonios era. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Alejandro guió a Lucía hacia un Mercedes negro con chofer, el tipo de coche que Lucía solo había visto en las películas. El chofer abrió la puerta sin decir una palabra, como si estuviera acostumbrado a situaciones fuera de lo común. Una vez dentro, Lucía se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Se había casado con un desconocido, legalmente, delante de Dios y de los hombres. Empezó a temblar. No podía parar. Alejandro se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros, un gesto sencillo que de alguna manera la ayudó a respirar. Esperó a que los temblores se calmaran, a que las lágrimas dejaran de correr. No dijo nada, no intentó consolarla con palabras vacías, simplemente estuvo presente, en silencio. Lucía le preguntó quién era. Le preguntó por qué había hecho lo que había hecho. Le preguntó qué quería a cambio, porque nadie hace nada gratis. Alejandro la miró largamente antes de responder. Le dijo que era empresario, que tenía varias empresas en España y en el extranjero. Le dijo que era viudo desde hacía 3 años, que su mujer había muerto de cáncer y que desde entonces no había encontrado a nadie con quien quisiera compartir su vida. Le dijo que su hermana había sido abandonada de la misma manera 15 años antes y que el recuerdo de aquel día todavía lo perseguía. Le dijo que no quería nada a cambio, que podían anular el matrimonio al día siguiente, que nadie sabría nada. Lucía le preguntó cómo era posible que tuviera un anillo preparado en el bolsillo, si de verdad había entrado en la catedral por casualidad. Y Alejandro sonrió por primera vez, una sonrisa que le iluminó el rostro y lo hizo parecer de repente más humano. Le dijo que siempre llevaba consigo la alianza de su mujer en memoria de ella, que cuando había decidido intervenir, había pensado que a ella no le habría importado que la usara para ayudar a otra persona. Fue en ese momento cuando Lucía empezó a pensar que tal vez, en medio de todo aquel desastre, el destino le había enviado algo inesperado. Las semanas siguientes a la boda fueron las más extrañas de la vida de Lucía. Alejandro
la había llevado a su casa en las afueras de Sevilla, una finca con olivos y vistas a la campiña andaluza que quitaba el aliento. Le había dado una habitación para ella sola, y nunca había intentado cruzar aquella puerta sin ser invitado. Vivían como compañeros de piso educados, compartiendo las comidas y alguna conversación. Alejandro trabajaba mucho, pasaba horas en su despacho haciendo llamadas en diferentes idiomas, pero siempre encontraba tiempo para preguntarle cómo estaba, si necesitaba algo, si quería hablar. Fue una semana después de la boda cuando llegó la verdad sobre Rafael. Su prima Carmen le envió un enlace a un artículo de Internet, un artículo de prensa local que contaba la historia de un hombre de Sevilla detenido por estafa sentimental. El hombre se llamaba Rafael Vega, y en los últimos 10 años había engañado al menos a 8 mujeres, convenciéndolas de prestarle dinero que nunca había devuelto, prometiendo bodas que nunca había tenido intención de celebrar. Era un profesional del engaño, un hombre sin escrúpulos que elegía a sus víctimas con cuidado. El artículo contaba la historia de una mujer de Madrid que le había prestado 60.000 euros para una empresa que no existía, de una viuda de Valencia que había hipotecado su casa para ayudarlo, y contaba la historia de Lucía, la novia abandonada en la Catedral de Sevilla, salvada por la intervención misteriosa de uno de los hombres más ricos de Andalucía, Alejandro Mendoza, el fundador y presidente de una de las mayores empresas de aceite de oliva de España, con intereses en el sector inmobiliario, en la tecnología y en la hostelería de lujo. Forbes lo había incluido en la lista de los 100 españoles más ricos. Lucía fue a buscarlo a su despacho. Le preguntó por qué no le había dicho quién era. Alejandro le dijo que no había mentido. Le había dicho que era empresario y lo era. No había pensado que los detalles fueran importantes. Quería darle la oportunidad de conocerlo como persona, no como un nombre en un artículo de periódico. Le dijo otra cosa aquella noche. Sus abogados habían descubierto que Rafael tenía deudas serias con gente peligrosa. Probablemente había huido de la catedral porque había recibido una amenaza. Si la boda hubiera seguido adelante, Lucía se habría convertido legalmente en responsable de aquellas deudas como su esposa. Alejandro la había salvado 2 veces sin que ella lo supiera, de la humillación pública y de la ruina financiera. Le tomó las manos entre las suyas, le dijo que no tenía que decidir nada de inmediato, que podía quedarse el tiempo que quisiera, que la ayudaría a recomponer los pedazos de su vida, cualquiera que fuera la forma que esa vida quisiera tomar. Y por primera vez desde que había sido abandonada en el altar, Lucía lloró sin vergüenza. Lloró por el amor perdido, por la confianza traicionada, por la mujer ingenua que había sido. Pero también lloró de alivio, porque tal vez había encontrado a alguien en quien podía confiar de verdad. Los meses pasaron, y Lucía se quedó en la finca de las afueras de Sevilla. No porque no tuviera alternativas, sino porque había descubierto que quería quedarse. Alejandro nunca le había pedido nada. Nunca había intentado transformar aquel matrimonio de conveniencia en algo más. La trataba con respeto, con amabilidad, con una atención a sus necesidades que Rafael nunca había mostrado en 4 años. Poco a poco Lucía había empezado a conocerlo. Había descubierto al hombre detrás de los titulares de los periódicos. Había descubierto que se levantaba cada mañana al amanecer para pasear entre los olivos, que leía poesía de Lorca antes de dormir, que cocinaba paella los domingos cuando no tenía compromisos de trabajo. Le gustaba el flamenco auténtico, no el de los tablados turísticos, y conocía cada rincón de Sevilla como si la ciudad fuera una extensión de su propia alma. Había descubierto la historia de su primera mujer, Isabel, muerta después de 2 años de lucha contra el cáncer. Había visto las fotos de ellos juntos, una mujer guapa y sonriente, que parecía iluminar cada imagen. Había entendido por qué Alejandro todavía llevaba su alianza en el bolsillo, por qué hablaba de ella con una ternura que no se apagaba con el paso del tiempo. Y había descubierto, con gran sorpresa, que estaba empezando a sentir algo por aquel hombre. No era el amor arrollador e ingenuo que había sentido por Rafael. Era algo diferente, más maduro. Era la sensación de ser vista por lo que era, no por lo que alguien quería que fuera. Era la seguridad de poder ser vulnerable sin ser juzgada. Era el consuelo de una presencia constante que no pedía nada a cambio. Una noche de octubre,
Mientras cenaban juntos en la terraza con las luces de Sevilla brillando en la distancia, Lucía reunió el valor y le dijo a Alejandro lo que sentía. No sabía si era correcto, si era el momento adecuado, si él sentía lo mismo, pero no quería seguir escondiéndose. Alejandro se quedó en silencio durante un tiempo que pareció interminable. Lucía sintió el corazón hundírsele en el pecho. Luego él le tomó la mano a través de la mesa. Le dijo que llevaba semanas esperando aquel momento, que se había enamorado de ella, viéndola recomponer los pedazos de su vida con una fuerza que lo había dejado sin aliento, que no se había atrevido a decir nada porque no quería que ella se sintiera obligada. Le dijo que Isabel le había hecho prometer, antes de morir, que no pasaría el resto de su vida solo, y que durante 3 años había pensado que aquella promesa era imposible de cumplir, hasta aquel día en la catedral, cuando había visto a una mujer con el corazón roto encontrar el valor de seguir adelante. Se casaron de nuevo, esta vez en una ceremonia pequeña e íntima con solo los familiares más cercanos, donde Lucía pudo decir que sí sabiendo exactamente quién tenía delante. Aquella vez las lágrimas que derramó fueron de pura alegría. Sus padres, inicialmente desconfiados, aprendieron a querer a Alejandro. Su padre encontró en él a alguien con quien hablar de fútbol y de la vida, descubriendo con sorpresa que el millonario era del Betis como él. Su madre lo adoptó como el hijo que nunca había tenido, llenándolo de consejos no pedidos y platos de cocido casero. Un año después de la boda, Lucía descubrió que estaba embarazada. Alejandro lloró cuando se lo dijo. Llamaron a la niña Isabel en honor a la mujer que había hecho prometer a Alejandro que no se quedaría solo. Rafael terminó en la cárcel por sus estafas. Lucía no fue al juicio. Cuando leyó sobre la condena a 6 años, no sintió rabia, solo compasión por un hombre que nunca había aprendido a amar de verdad a nadie. Habían pasado 5 años desde el día en que Lucía había sido abandonada en el altar. La finca de las afueras de Sevilla se había convertido en un verdadero hogar, lleno de risas y de vida. Isabel tenía 4 años y corría por los olivares con la energía de los niños felices. Un segundo hijo, Pablo, había nacido 2 años después, un niño con los ojos azules del padre y la sonrisa de la madre. Lucía había abierto una pequeña escuela de refuerzo para niños con dificultades de aprendizaje. La había llamado Segundas Oportunidades, un nombre que contaba su historia sin necesidad de explicaciones. Sus padres venían a visitarlos cada domingo. Su padre, ya jubilado, pasaba horas en el jardín con los nietos. Su madre disfrutaba de la vida. Feliz como Lucía nunca la había visto antes. La tristeza que había llevado durante años por fin había desaparecido. Un día de junio, exactamente 5 años después, Alejandro propuso a Lucía volver a la Catedral de Sevilla. No para una ceremonia, solo para cerrar un círculo. Lucía dudó. Nunca había vuelto a aquella catedral. Tenía miedo de que los recuerdos la abrumaran, pero Alejandro le apretó la mano y le dijo que era el momento, que los recuerdos malos se combaten creando otros buenos, y que había llegado el momento de transformar aquel lugar de dolor en un lugar de gratitud. Entraron en la catedral en una tarde de sol, con los niños de la mano. La luz entraba por las vidrieras como aquel día de 5 años antes, creando los mismos arcoíris en el suelo de mármol. Pero todo lo demás era diferente. Lucía miró el altar donde se había quedado sola, abandonada y destrozada. Miró la última fila donde Alejandro se había levantado para ir a socorrerla. Miró la nave que había recorrido del brazo de su padre. Y no sintió dolor, no sintió rabia, solo sintió gratitud. Gratitud por haber sido abandonada por un hombre que no la merecía. Gratitud por el desconocido que había tenido el valor de intervenir. Gratitud por la vida que había construido sobre las ruinas de la que había perdido. Isabel le tiró de la falda y le preguntó por qué estaba tan callada. Lucía se arrodilló para ponerse a su altura y le contó una historia. Le contó la historia de una princesa que pensaba que había encontrado a su príncipe, pero descubrió que el verdadero príncipe era el que nadie esperaba. Le contó cómo a veces las cosas más feas que nos pasan nos llevan hacia las cosas más bonitas. Alejandro le puso un brazo alrededor de los hombros y la estrechó contra él. Le dijo que estaba orgulloso de ella,
orgulloso de la mujer en la que se había convertido. Le dijo que aquel día, 5 años antes, cuando la había visto en el altar con el corazón roto, había sentido algo que no sabía explicar. Una certeza de que aquella mujer formaba parte de su destino, que ella había sido la respuesta a la promesa hecha a Isabel. Salieron de la catedral juntos, una familia que nunca debería haber existido, nacida de un desastre que se había transformado en bendición. El sol de Sevilla los acogió cálido y luminoso, con el aroma de los naranjos en flor que perfumaba el aire de la primavera andaluza, y Lucía levantó la cara hacia el cielo con una sonrisa. Había atravesado el momento más oscuro de su vida en aquella catedral, y había salido con algo que nunca habría podido imaginar. Un marido que la amaba de verdad, 2 niños maravillosos, una vida llena de significado y de amor, y la certeza de que a veces ser abandonada en el altar es lo mejor que te puede pasar. Si esta historia te ha hecho creer que incluso en los momentos más oscuros puede esconderse una luz inesperada, y que las segundas oportunidades existen para quien tiene el valor de aprovecharlas, deja una señal de tu paso con un corazón. Y si quieres apoyar a quien cuenta historias que celebran la fuerza de empezar de nuevo y la belleza de encontrar el amor donde menos lo esperas, puedes hacerlo con un pequeño gesto a través de la función Super Gracias aquí abajo. Cada contribución es una forma de decirnos que estas historias importan, igual que importó aquel susurro en el altar que lo cambió todo para siempre.